Me he encontrado toda la semana anterior, cuando ya sabía de esto, mirando a ver de dónde partir. Esa fue, honestamente, la primera turbación. Después hay otras. Mi pronunciación del castellano es incurable, así que se imaginan lo terrible que va a ser cuando escuchen algún terceto dicho en muy mal italiano. Va a ser peor. Y para colmo, Rosario, que es una comunidad que tiene una gran parte italiana, sé, porque he tenido profesoras o colegas, que han trabajado la obra de Dante durante muchísimo tiempo, ¿no? Así que por consiguiente, por ese lado también hay una especie de escozor, porque uno dice, bueno, hay mucha gente que está mucho más autorizada como para encarar esta obra. La otra razón es que hay acá 3 amigas mías, 3 colegas, Sonia, Cristina, Griselda, Nené, Carolina, es decir, son personas que, que leen continuamente conmigo. Se trate de la Divina Comedia, que es una obra que leemos permanentemente, y que por ahí tienen un feeling especial, un feeling femenino, que obviamente yo disto mucho de tener, pero falta Laura y Gustavo, que supongo que está con nosotros también acá, porque viven a la distancia y no podrían estar, ¿no? Así que están ellos, que también pueden observar y dirimir algunas cuestiones que yo, obviamente, en las que puedo incurrir erróneamente. Seguramente voy a incurrir en algunas cuestiones erróneas. Para colmo, soy de esos individuos que no tiene mucho cuidado con la lectura. Nunca lo he tenido. Es decir, tengo el criterio de que, lo voy a anticipar porque lo digo siempre en cualquier momento que he tenido que dar una charla, digamos que el valor de un libro siempre no es solo interior al libro, es exterior al libro. Eso es algo que no podemos evitar, porque un libro vive si alguien lo lee. Y lo voy a decir siempre, un libro no vive porque está en la biblioteca. Por ejemplo, no creo que un libro pertenezca a una nación. No le pertenece a ninguna nación. Le pertenece a una lengua, que es una cosa distinta, pero fundamentalmente le pertenece a quien lo lee. Porque yo he ido a Italia, a España, a Francia, y he encontrado que la gente no lee sus libros clásicos. Entonces no sé con qué criterio uno puede decir que le pertenece a la nación. Le pertenece a quien lo lee. Por consiguiente, como cada lector seguramente resignifica a su manera lo que lee, digo, es imposible disuadir eso, ¿no? Puede pasar en un aula, uno como profesor, los profesores siempre hemos creído que sabemos, estamos en el centro del saber y mascullamos sobre eso, y por ahí no podemos escuchar todo el saber que viene de otros lugares, de los lugares donde nosotros no somos expertos. Y de repente uno encuentra de esos lugares lecturas que uno no podría haber hecho nunca y que tienen un valor importante, porque si un libro es leído como una exégesis, es una palabra muerta. Eso pasa nada más que con la religión, ¿sí? Y con ninguna otra cosa. A lo mejor está mejor que yo hable sin micrófono.
Entonces, quiero decir, ese tema de la lectura imperativa es algo que yo nunca he podido sostener. Para mí la lectura es un placer intelectual. Bueno, aclarado esto, lo quería aclarar fundamentalmente por respeto a mis colegas, a mis amigas. Vamos a empezar por dónde empezó la comedia, ¿sí? En el trayecto de la cultura de Occidente. La comedia empezó, para mí, en unas páginas extraordinarias, de las mejores que yo he leído, de la Odisea. En el canto 11 de la Odisea, cuando Odiseo, realizando una catábasis, desciende al Averno. Averno es la palabra que nosotros heredamos de infierno, porque se trata justamente del griego jónico. Pero la palabra que le corresponde originariamente es aorno, que es del griego calcídico del norte, un griego que se dice que es un poco más antiguo que el jónico. Yo no podría ni afirmarlo ni negarlo. Aorno, ¿qué significa? Sin pájaros. De ahí viene ornitología, sin pájaros. Quiere decir que los griegos concebían el infierno como un lugar sin canto, como un lugar donde no hay pájaros, por consiguiente no hay cantos. De ahí que ustedes puedan entender mejor un mito, uno de los más bellos que tienen los griegos. En realidad es un mito egipcio, pero que Platón trasladó a Grecia, que es el mito de Orfeo. Justamente porque el Averno, el infierno, el Aorno es un lugar sin canto de los pájaros, Orfeo, que es el dios del canto, acude a su sistro, que es una pequeña arpita egipcia, ¿no?, con la cual convence a Caronte y después convence a Plutón y a Proserpina para que le devuelvan a su mujer, a Eurídice, que ha muerto imposesa en el día de su boda, la pica de una espid. Orfeo, desconsolado, desciende al Aorno y convence a Plutón y Proserpina, que como no escuchan cantos, están conmovidos por el sonido del sistro, y se la devuelven. La catábasis siempre tiene este periplo, ¿no?, de ida y vuelta, de ida, como el Martín Fierro, ida y vuelta. Los libros tienen mucho de eso, ¿sí? La ida y el descenso y el ascenso, tienen eso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Le dicen, te la devolvemos, la podés llevar a la vida, pero no podés mirarla hasta que estés fuera del ténaro, fuera del Aorno, a la luz. Podés mirarla a la luz del día, pero nunca en este lugar. Entonces, Eurídice camina unos metros atrás. Orfeo, que está impaciente, como todo artista, y ahí hay un tema de los griegos, con la impaciencia del artista, con la desmesura del artista, camina y no ve el momento de darse vuelta para ver a su mujer, a Eurídice. Y apenas sale, se da vuelta, pero olvida que su mujer está unos metros atrás y todavía sigue en el reino de la muerte, en el Aorno.
y la pierde para siempre. Captan enseguida la dimensión tremenda que tiene ese mito, porque representa esa desmesura, la impaciencia del artista por querer alcanzar lo que no se puede alcanzar, el agalma, el lugar brillante, el lugar imposible. Y quiere capturar lo que quiere capturar todo ser humano, el secreto del otro, el lugar donde el otro está velado. Y imagínense, está en la muerte, en la eternidad de la muerte. Ese es un lugar que para los griegos era esencial. Así que por consiguiente, verla allí era de alguna manera ver a alguien como esencialmente puede ser más allá de las apariencias del día, ¿no? Así que tenemos ese primer momento. Recuerden esto, la mirada de Orfeo es la mirada del arte que, ¿cómo decirlo?, se acerca al deseo, a la noche, que es proclive a la oscuridad, a lo velado, a aquello que de alguna manera se quiere develar, para utilizar un término un poco más adecuado. Y tenemos el segundo tema, la segunda referencia que yo voy a hacer a Dante, porque para sentirme un poco habilitado acá, por lo que dije antes, estoy tratando de citar las referencias inusuales de Dante, no las que conocen todos ustedes, las que conocemos permanentemente, ¿no? Sino que estoy tratando de ponerlo en correspondencia con aquellas que no son las habituales, las que solemos escuchar. En el descenso de Odiseo, que recién dije, para mí fue un descubrimiento enorme, tremendamente me sigue emocionando, porque en ese descenso Odiseo va, perdónenme, narro lo más sintéticamente posible, se ha ido de la isla de Circe, y Circe le dice que para volver, como está bastante molesta, porque Odiseo ha logrado superar la estrategia que tiene Circe de transformar en animales a los compañeros, entonces le dice que tiene que ir primero al infierno, al horno, y que tiene que hablar ahí con el adivino, con el adivino de Edipo, ¿no? Porque él le va a indicar el camino de regreso a Ítaca. Acá tenemos todo un tema, el tema del hombre que es capaz de afrontar todos los riesgos habidos y por haber para tratar de volver a ser un hombre común. Y ese personaje para mí siempre ha sido la excelencia de Odiseo. Odiseo rechaza de la maga la inmortalidad, no quiere saber nada, lo único que quiere es regresar al lugar común, al lugar cotidiano, ¿sí? Y me parece que es muy importante remarcar eso. Bueno, en el Ahorno, Odiseo encuentra a El Pelnor, que es un compañero de él que ha perdido, que ha muerto cuando ellos se han ido de la isla de Circe, ha caído de una azotea, se ha golpeado y ha muerto allí,
y por consiguiente yace insepulto, que para los antiguos, como para nosotros también, el hecho de dejar sin sepultura sigue siendo uno de los grandes castigos a los que se puede someter al humano. Digamos, descubre al penor, pero y esto obedece la carga trágica del episodio, porque encuentra a Anticlea, que es su madre, y que ha muerto esperando su regreso. Y acá también cabe recordar que Odiseo fue el único que nunca quiso ir a la guerra de Troya. Primero porque le había nacido su hijo, ¿no? Y acudió a argucias para tratar de zafar y no pudo. Y dice una cosa, no la puedo repetir textualmente, porque si repitiera textualmente las cosas sería un panfleto. Pero dice más o menos, vi a mi madre, hablé con ella, cuando quise acercarme 3 veces, escuchen esto, 3 veces intenté acercarme a ella y 3 veces se me voló de las manos, como si fuera una sombra o un sueño. Yo he sentido siempre que en esa literatura clásica está contenida todo lo que podemos pergeñar después, con la diferencia que siempre, para mi gusto, uno lo pergeña de una manera demasiado lábil y que ya, por el peso de la historia probablemente, está cargado de esa profundidad y densidad que hemos heredado de los antiguos, porque, ¿por qué no decirlo? Nosotros como americanos, todo el pasado del mundo nos pertenece, ¿no? Es decir, no somos europeos. Los europeos tienen una parte, le falta la americana, pero nosotros que somos americanos tenemos todo el pasado del mundo, ¿no? Bueno, ese es el otro momento que quisiera que recordáramos. Y acá viene algo. Odiseo, al enterarse de que el penor está en la isla de Circe, ven idas y vueltas, retrocede y va a buscarlo. Y cuando lo va a buscar, y esto también habría que profundamente recordarlo, cuando va a buscarlo, Circe le dice: oh, vosotros desdichados, porque al haber bajado al Hades, al Averno, habréis de morir 2 veces, cuando los demás hombres mueren una sola. Parece un poco irónico. Yo creo que que todos los hombres morimos más de una vez en la medida que se muere alguien que amamos. Pero bueno, es una metáfora, ¿no? Y me parece que es digna de tenerla en cuenta para después comprender la grandeza de la comedia. Y tenemos el tercer momento donde se continúa esta historia de Dante, que es en la Eneida. Porque en la Eneida, Eneas habla en un determinado momento con su padre, y su padre recientemente ha muerto, le ha pedido hablar, y Eneas, que ha perdido a su piloto Paninuro, siempre recuerdo eso, onimium coelo confise sereno, nudus in ignota palinuro y aquevis arena,
Oh Palinuro, por tu excesiva confianza en la serenidad del cielo y el mar, vas a yacer insepulto en ignorada arena, porque es el piloto de la nave capitana el que guía, y Morfeo, el dios del sueño, se siente mal porque él está despierto durante la noche cuando todos duermen y lo tira al fondo del mar. Una metáfora que se sigue desde la Ilíada, que Virgilio retoma de la Ilíada, insepulto en ignorada arena. Ven la fuerza del... Bueno, entonces recurre a un lugar que fue el primer lugar donde yo fui a Italia. La verdad es que quería ir exclusivamente a ese lugar, que es al Golfo de Nápoles, que era el Golfo de Cuma, porque ahí está el antro de la Sibila Cumana. Y entonces Virgilio hace que Eneas recurra al antro y la Sibila lo va a acompañar a su descenso hacia la muerte. Y ahí Eneas puede volver a dialogar con su padre, con Anquises. De nuevo ocurre algo muy particular, que muchos han adjudicado a un error. Yo creo que es un error deliberado. Creo que fue una argucia de Virgilio, que tiende conscientemente hacia el platonismo. Yo creo que todos somos platónicos, solamente que no nos damos cuenta. Es decir, que permanentemente estamos pensando y dirimiendo las cuestiones de la manera en que Platón las planteaba. Pero bueno, somos ignorantes de eso como de muchas otras cosas. Bueno, Virgilio era particularmente platónico y se dice que pudo haber puesto la cuestión por su platonismo, que es el siguiente: cuando Eneas y la Sibila vuelven a la vida, regresan, el texto dice: hay dos puertas en el infierno. Por la puerta de cuernos, los hombres vuelven a los sueños verdaderos. Por la del marfil resplandeciente, los hombres vuelven a los sueños falsos. Anquises los acompaña y los despide en la puerta de marfil. Los despide como si volvieran a un lugar donde la realidad es solamente los sueños falsos. Y acá de nuevo tenemos otra gran potencia, ¿no? Es decir, tendríamos, me parece que, mucho que decir. Ahí viene posteriormente toda la vida de sueño y tantas otras elucubraciones que los grandes literatos, como siempre, ¿de dónde van a tomar? De los literatos, ¿no? Bueno, ese es el otro punto. Espero no agotarlos, no estoy de lo mejor, pero vamos ahora al libro que nos ocupa, porque si no ustedes dirán, se está dando vueltas alrededor de una cuestión y esto no puede durar mucho, porque es obvio, sería abrumador y cansador, y yo me jacto de tratar de ser lo más breve posible. No sé si lo consigo, pero bueno, lo que quiero decir es que vamos ahora al texto de la noche y
hay que tratar de expresar la gran capacidad que tiene Dante. Quisiera hacer una pequeña digresión, pese a lo que acabo de decir, pero bueno, es como me surge y así lo hago. Yo tenía 17 años y me colaba del tren para ir a Buenos Aires. La primera vez que fui, iba a un departamento de la calle 994, de Maipú 994, en el sexto, no me acuerdo si A o B, y me confundí, al lado había una casa enorme con entrada y mayordomos de librea, y creí que al lugar donde tenía que ir a encontrar a este escritor era ese lugar. Y digo, no, yo acá no voy. Y entonces pregunté y me fui caminando hasta la calle México, que quedaba bastante lejos. Me fui caminando y a la Biblioteca Nacional. Y ese hombre era el director de la Biblioteca Nacional. Me acuerdo el primer tema que yo planteaba con la zozobra propia de un adolescente que está fascinado por encontrarse con un ideal, pónganle. Me acuerdo que le digo, ¿qué opina de Rerum Natura? Y bueno, de Lucrecio y todo, ¿no? Pero cuando me iba le dije, ¿y cuál es su libro preferido? Y entonces me dijo La Divina Comedia. Yo no lo había leído. Bastó que me lo dijera. No soy precisamente, nunca fui un alumno obediente, ni un profesor. Bueno, profesor fui muy malo, obediente, pero tratándose de ese caso fui muy obediente. Y fue la primera vez que leí La Divina Comedia. Y tengo que confesar que en ningún momento me produjo malestar, me produjo risa, honestamente. Probablemente por una mirada un tanto infantil, pero me reía. Quiero contar, porque me vino a la mente en ese momento, esto de estar quieto es terrible, me vino a la mente lo siguiente. Yo fui muchas veces a la casa de ese escritor. La última vez que fui, que pude hablar con él, cuando me iba, digo, y ahora con el correr de los años, ¿qué libro es el que le parece más importante? Me dice La Divina Comedia. ¿Saben qué? La segunda vez que fui y me encontré con él en Buenos Aires, que pude ir a su departamento, me había pasado algo. Yo fui con una pareja mía, bueno, estaba ahí, y claro, apenas había ido una vez a la Biblioteca Nacional, mucho gusto, pase. En un determinado momento me dice, ¿cómo se llama usted? Zenobi. Digo, Zenobi. Entonces me dice, venga. Y me llevaba a la habitación y saca una especie de rosario con cuentas y me dice, esto es de mi viaje a Japón. Dice, usted sabe que los budistas cuentan las cuentas, valga la redundancia, si cuando llegan a la última llegan al nirvana. Mire, no sé por qué miércoles me dice esto, y como ya estaba bastante más insolente, como suelen ser los jóvenes, le digo, me dice, ¿cómo se llama usted? Y acá le digo, Zenobi, nada importante. Y me dice, nada importante para usted que tiene sangre italiana, pero ¿sabe lo importante que es para mí que no tengo una gota? Virgilio, Dante, lo mejor de lo mejor. Lo recordé siempre,
Digo, celebramos las literaturas francesa, la inglesa, ese amor desmesurado por todo lo que está más allá, y olvidamos que la memoria siempre trabaja mejor con lo que tiene más cercano, y lo más cercano, por supuesto, podemos decir, está acá adentro, está en la memoria, ¿no? Así que creo que vengo de ese lugar, que a lo mejor lo que justifica que en este momento esté en este lugar, se trata exclusivamente porque fui, no voy a decir un alumno, nunca creí en los alumnos, no creo en los alumnos. El que está en posición de alumno no pasa de alumno, deshonra a su maestro. No tiene sentido eso. Prefiero el término de reunión, que es la primera acepción que tiene la palabra logos. La palabra logos es reunión, porque los griegos inicialmente pensaban que es mejor siempre pensar en conjunto, no pensar individualmente, ¿no? Lo cual es bastante obvio, tan obvio que nadie lo practica. Entonces, aparecemos acá con este tema de la Divina Comedia, que yo tengo que tratar de trasladar, no sé si la idea de que Dante es el mejor libro del mundo, porque para mí, y espero que mis colegas que me enseñan mucho al respecto colaboren conmigo, porque para mí los dos libros más grandes que tiene la historia de la cultura son latinos. Uno es la Divina Comedia, sin duda, y el otro es el Quijote, digamos. Por supuesto, vuelvo a repetir, lo que pasa que un libro existe si alguien lo lee, pues si no lo lee, no existe. Quizás para mostrarle a ustedes y no abrumarlo con lo que sería abrumador, que es este tema de tener que expandir todos los recursos que tiene la comedia. Acá 3 de los que están entre ustedes y yo, más estos 2, calculamos que vamos a estar 1 año y pico más leyendo la comedia, porque recién vamos por unos cantos y nos falta un montón. Es un trabajo, en un punto un trabajo tremendamente placentero, pero es un trabajo, ¿no? Así que yo creo que les puedo mostrar, me parece que les puedo mostrar en 1 o 2 cantos la capacidad que tiene Dante para la poesía, ¿no? La capacidad que tiene y para sugerir en unas líneas un estado de ánimo, una psicología, ¿sí? Es increíble. No conozco ningún escritor moderno que logre hacer eso. El primer canto dice: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirita via era smarrita. Ah, quanto dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnuova la paura. Tante amara che poco e più morte, ma per trattar del ben che vi trovai dirò dell'altra cosa che vi ho scorte. Io non so ben ridire come vi entrai, tanto era pien di sono a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi che fui al piede di un colle giunto là dove terminava quella valle che m'avea de paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalla, vestiti già dei raggi del planeta, che mena de torti onnicali. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pietà, e come quei che con lena affanata, uscito fuor del piélago alla riva,
si volge al agua peligrosa y guata, così l'animo mio, che ancor fugiva, si volse a retro a remirarlo paso, que no lasció jamais persona viva. Yo no sé si nos paramos, nos detenemos, ven la gran movilidad que tiene el pasaje, una gran movilidad, hay que lograr eso. Las novelas modernas, tan estáticas, esas descripciones. Bueno, podemos tomar 35 porque Dante es profundamente escolástico, está en plena escolástica y Aristóteles es el pope de la escolástica y Dante sabía con el trivium y el quadrivium y demás, conocía toda la literatura, la ciencia de su tiempo, y como Aristóteles consigna en 70 años el promedio de la vida humana, Dante, siguiendo un enunciado de la escritura, de la filosofía de Aristóteles, dice 35. Yo creo que eso es un detalle que podríamos tranquilamente pasar de lado. Vamos cuando dice, esta selva, selvaggia e aspra e forte. 3 adjetivos para destacar el concepto guardado en el sustantivo. Lo repito, esta selva, selvaggia e aspra e forte. 3 adjetivos. Les recuerdo que el 3 es el número de la religión cristiana, el de la Santísima Trinidad. Va a estar jugado en todo el texto, porque el texto consta de tercetos que inventó Dante, ¿no? Pero aparte de poner con 3 adjetivos, que lo hace a lo largo de toda la obra, esto de que los 3 adjetivos sean lo ideal, lo indicado para diseñar un estado de interior o una psicología, ¿sí? Lo que también tenemos es la literación del verso. Selva, selvaggia. ¿Ven? Hasta tiene la grandeza de que una de las cualidades, por eso los ingleses siempre han amado profundamente a los italianos, ¿sí? Byron se tomó el tiempo para ir a Rávena y en la tumba de Dante lloró desconsoladamente. Esta función de que la cualidad atribuida de alguna manera ya esté contenida un poco en el sustantivo que conceptualiza la cosa. Y eso lo vamos a tener a lo largo de todo esto, ¿no? A lo largo de todo el poema. Pero ahora viene otra que yo quisiera recalcar. Para mí la traducción de Bartolomé Mitre es bellísima. Es una traducción de un hombre que obviamente estaba tanteando en todos los temas literarios habido y por haber, para poder haber hecho ese tipo de traducción que los otros no me parecen tener. Bueno, en esta ocurre una cosa, también traduce mal, porque, fíjense, dice, tante e amará esta selva, tante e amará, tan amarga es. ¿Cómo traducen? Que poco más es la muerte. Y todo le ponen el determinativo. Yo no sé lo que hacen los traductores, los que leen, no me interesa. Honestamente nunca comparo, cada uno lee lo que quiere, ¿no? Pero yo digo, no, pero no dice eso.
bastante, amara que poco es più muerte. Y eso es que poco es más muerte. Es más muerte. Entonces, ¿uno en qué piensa? Piensa en Circe. Acá con mi compañera hemos leído esas cuestiones. Piensa en Circe cuando dice: ustedes, los que habéis bajado al Hades estando vivo, tienen la desgracia de bajar a la muerte por 2 veces. Poco è più morte, es más muerte, porque Dante está encarando esa travesía, ¿sí? Y yo creo que tiene muchísima fuerza, cómo ha retomado esa cuestión y cómo la ha puesto en juego. Después está algo que reitera, se los dije antes, Dante era piendi sono a aquel punto. Vieron cómo termina, no termina ahí el canto sigue, pero no lo vamos a decir completo, pero tanto era piendi sono a aquel punto que la verace via abbandonai. Está diciendo una verdad tremenda para la literatura, una verdad tremenda. Está diciendo: la literatura no tiene nada que ver con lo real. Cuando entramos en la literatura, entramos en un mundo distinto. La realidad es algo distinto. Que la verace via, ¿sí? Tanto era piendi sogno a quel punto que la verace via abbandonai, que la vida verdadera, la vida real, se ha abandonado. Y eso es lo que va a hacer, porque justamente esas discusiones estúpidas sobre si Dante se pensaba el más allá, como lo trata en la Divina Comedia. ¿A quién se le puede ocurrir? Ni a los del medioevo se le ocurría. Es decir, es obviamente una comedia, pero aparte uno sabe perfectamente que eso es una ficción, que es producto de la imaginación, ¿no? Como es gran parte de la literatura. Así que tenemos esa cuestión. Tenemos de nuevo esta cuestión de la vía verdadera, pero perdónenme, antes les dije algo. El maestro de Dante es Virgilio. Virgilio, que aparece en el primer canto, ahora lo trataremos de verlo, es decir, y que de alguna manera, que ha narrado todo esto que Dante de alguna manera venera, que Dante admiró. Filiolo se dice como aquel que era más que padre, ¿no? Es decir, se siente como en una relación filial con respecto a ese poeta del cual Dante era devoto. Y da la casualidad que lo hemos visto, es decir, justamente en la Eneida, cuando regresan, se los dije recién, del mundo de la muerte, Eneas y la Sibila salen por la puerta de los sueños falsos. Y eso graba la literatura de Dante. Si uno desconoce eso, me parece que está desconociendo algunas cuestiones que son tremendamente importantes para comprender no el mecanismo, la palabra mecanismo me parece muy dura, pero la movilidad que tiene esa obra, ¿no? Entonces, digamos que estamos en una ficción. Lo próximo que quiero recalcar es algo que les dije recién: si volse a retro a rimirarlo paso, ¿sí? Si volse a retro a rimirarlo paso, que no dejó jamais persona viva.
lo terminé ahí. ¿Por qué lo terminé ahí? El verso. Lo terminé ahí para que se vea claramente que lo que está puesto en juego es como una reedición de la mirada de Orfeo, porque dice justamente eso, ¿sí? Se dio vuelta para mirar y no encontró más que el paso de aquello que no dejó jamás una persona viva. Quiere decir que el tema órfico, el tema de la mirada, Griselda, vos has insistido, Cristina, Sonia, han insistido en eso. Incluso podríamos decir esto, la obra de Dante es la obra de un visionario en el sentido no que pueda ver lo que va a pasar, sino directamente de alguien que se guía por la visión. Y ahora trataré de darles, perdónenme, ustedes díganme, háganme a alguien una seña de cómo, no quiero demorar, que cortemos. No, díganme si cortamos. Bueno, no quiero abusar. Vamos a ver incluso cómo evoluciona con los colores, cómo va grabando de colorido a medida que sale del infierno. En el canto quinto, no, por Dios, no lo quiero ni tocar, porque claro, ha sido tan consagrado de una, que bueno, pero en el sexto o en el séptimo, no me acuerdo ahora y no tiene importancia, hay un bosque, pero es un bosque negro, que no tiene verde. Y entonces uno dice, oh, todo tiende, es el infierno, todo tiende a ser oscuro, todo es siniestro, terrible. Después vamos a ver, por ahí podríamos terminar con eso, para que no se haga largo, en el purgatorio ya los colores cambian, ya la cuestión cambia, y ya empieza con el colorido, una maestría de ir grabando con distintas tonalidades y con distinta música, digamos, todo aquello de lo que se ocupa. Bueno, a ver, yo he sentido con distintas personas la potencia que tiene la muerte para generar la producción humana. Pero creo que nadie puede ignorar, a poco que lo piense, que tiene un destino inevitable y que ese destino crea para cualquier hombre que sea un poco, me sale exhaustivo consigo mismo, crea una cierta zozobra y una cierta inquietud, porque nadie sabe lo que espera del otro lado. Es un gran enigma para todos nosotros. Hemos venido, no sabemos para qué, ni por qué, no sabemos para qué estamos aquí, ni por qué debemos terminar, incluso, ¿no? Entonces digo, la muerte ha provocado siempre obras magníficas. Las ha provocado en aquellos que no quieren evitar pensar en eso, en aquellos que no quieren asumir esa cuestión que marca, ojalá lo marcara de una manera más decisiva en lo social, que marca un límite para nosotros, ¿no? Y creo que hay muchas obras, y muchas obras acá en Rosario. Desgraciadamente lo dije al principio, no sé por qué tenemos esta costumbre que parece un sesgo europeo de desdeñar lo que está a nuestro alrededor. Pero yo podría decirles una pequeña estrofa
Entonces cierras la ventana y en el péndulo aleve, glisando el ébano perenne del reloj, está la muerte mirándote. Es una poesía antífona de Aldo Oliva, que es uno de los más grandes poetas, para mí, uno de los más grandes poetas. No necesito atribuirle una localidad, ni americano, ni rosarino, ni mundiales. Quien ama la poesía, la ama. Y transmite, sin ningún lugar a duda, no solamente un lugar de palabras. Voy a acudir a una incidencia. En una oportunidad, yo daba clase en un pueblo, en una localidad cercana de Córdoba, y me dicen, ¿no podés venir a hablar de poesía? Bueno, sí, cómo no, bueno. Y entonces yo dije en un momento que la poesía estaba más allá de las palabras. Estaba rodeado de profesoras de letra, entonces me dijeron, no hay nada que esté más allá de las palabras. Pero si una poesía fuera nada más que una cuestión de palabras, nadie la leería. Pensé instantáneamente, entonces, cuando amamos a alguien, ¿es exclusivamente una cuestión de palabras? Lo que hay es nada más que palabras cuando decimos la palabra amor. Yo creo que no. Yo creo que la poesía es un movimiento muy difícil porque no cesa de inscribir algo y no cesa de no inscribirlo. Y en esa, no controversia, en esa ansia o en ese agujero, se produce justamente una de las mejores cosas, porque nos permite sentir algo, es decir, la emoción que nos transmite una poesía no es solamente por las palabras. Por supuesto que una palabra transmite emociones, ¿sí? Lo estamos viendo. Les voy a decir algunas que la tienen. Griselda suele hacer composiciones que son bellísimas y también tienen palabras importantes y de repente tiene un lenguaje de lo más común que puede pasar desapercibido, sin embargo transmite una emoción tremenda. Entonces lo que quiero decir es que esa es toda una cuestión que yo quería ponerla de manifiesto acá en el tema de Dante, y que ya que les dije que potencialmente traté de mostrarles cómo Dante desde el primer canto les puede mostrar a ustedes todo un panorama, un universo, porque perdónenme, supongo que si están acá, no están acá para escucharme a mí, están acá porque les interesa Dante. Entonces no voy a estar yo agotando o intentando cerrar alguna lectura de Dante, porque supongo que el que tenga interés en Dante va a ir a leerlo. No necesito hacer eso. Quiero mencionar algunas cuestiones. Por ejemplo, las más me falta algo que es muy interesante, que lo dije y no alcancé a insinuárselos. En el primer canto aparece Virgilio, ¿sí? Pero Dante no lo reconoce. Es su gran maestro, es su padre espiritual, es el que lo dice, que me ha dado tanta fama, es decir, la fama, pero no lo reconoce, ¿sí? Gridando, homo, certo, y Virgilio le responde, no homo soy, no homo ya fui, le dice, como diciéndole, estoy acá, pero, y le dice, le parientes miei sono lombardi, ambedue,
bueno, etcétera, etcétera. Y sigue en el terceto, y entonces es como que Dante se acerca y cuando lo reconoce, dice, tú maestro, Duca, señores, todo lo grande que significa. Y Virgilio le dice, ma tu, perché ritorna a tanta noia? Digo, así opera un gran poeta. En una pregunta de Dante, nosotros sentimos que en una pregunta de Virgilio, nosotros sentimos el estado de ánimo de Virgilio. Está en el purgatorio, está en el infierno, pero en el momento en que y va camino al purgatorio donde está porque no ha sido bautizado, no le pasa nada. No le pasa nada. Es aquel que está dando una prueba de que esto es algo que de la noia, del aburrimiento, del tedio, ¿sí? Lo dice de esa manera, suena como Beethoven, perdónenme, es la tercera, la marcha fúnebre de la tercera. Ma tu perché ritorna a tanta noia? Uno lo imagina, es decir, no se imagina esa imaginería casi infantil de pensar, qué sé yo, que nos vamos a encontrar, que esto, que lo otro, que todo va a ser fantástico y demás. Está cargado de toda esa carga dramática y trágica. Bueno, y así podemos seguir, por ejemplo, ustedes recuerdan, seguramente todos recuerdan, Lasciatio ni Esperanza, voi che entrate, que está en la entrada de Dite, de la ciudad, digamos, y todas esas que se han repetido y que me pareció a mí que no tenía mucho sentido que repitiese, como tampoco ocuparme del canto quinto, porque digo, el canto quinto ha sido tan extendido por múltiples comentaristas, con Francesca y con Paolo y Giovanni, y hay tanta literatura al respecto, ¿no?, que, bueno, me pareció un poco excesivo. Quiero decir de cualquier manera que yo la primera vez que fui a Italia, fui a Cuma, que es donde suponemos que Virgilio escribió la gran parte de la Eneida. Estaba desesperado por ir a Cuma. Y después descubrí que tenía una familia en Italia, no lo sabía, y mi prima, que me encantaría que estuviese acá, me lleva a todos lados, por suerte, tiene esa posibilidad. Y bueno, cuando llegué le dije, yo quiero ir a Rávena, a la tumba de Dante, ¿no? Pero también me dice, primero tenemos que ir a Rímini, y le digo, bueno, en Rímini hay un famoso hotel. Está el hotel de una película que casi todos han visto, que es Amarcord. Es donde Fellini filmó Amarcord. Y me dice, ¿está el hotel? Le digo, sí, para mí va a ser muy placentero verlo. Pero yo quiero ir al castillo de Francesca de Rímini. ¿Por qué? Porque, obviamente, porque, digamos, la potencia de las historias que uno lee ocupan o toman posesión del estado emocional de uno, es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Bueno, pero digo, entonces, se trata de que tengamos que extendernos en todo eso. No, anoté algunas, por ejemplo, en el canto sexto, creo que en el de la gula lo hemos leído de nuevo la otra vez, y ya no me acuerdo, el de... Dice, noi andiamo attorno quella strada, parlando
parlando più assai che non ridico, hablando de aquellas cosas que no digo. Mi paréntesis, y no digo nada más que eso, y acá las tres compañeras lo pueden confirmar, hemos leído eso mismo en el Quijote y lo leemos en Dante. La gran literatura conta de aquello que no dice. De eso consta. Nos deja siempre la obligación de tener que pensar a partir de aquello que nos fue dado. Como si fuera, no me gusta la palabra, pero una herencia o una carrera de posta. Sería mejor una carrera de posta. Yo no creo en las herencias, pero creo en los legados. Y digo, una carrera de posta está bien. Alguien nos dice algo. Y somos los encargados de justificar o desalentar eso, y si lo justificamos por ahí, y es una riqueza para todos, evidentemente extenderlo, ¿no? Bueno, dice eso. Después hay otra cuestión, no, me parece que va a ser muy largo, entonces vamos a terminarlo de esta manera. Yo vi el otro día, vine a la muestra de Rep, me pareció bellísima. Les voy a decir sinceramente, me pareció que tenía algo, un filamento, que la vincula más a un texto literario que componer grandes cuadros y pinturas. ¿Por qué? Porque estaba hecho con tinta, en blanco y negro, y a mí instantáneamente me pareció que eso es lo adecuado para una escritura. No que alguien me diga que Minos tiene el culo muy grande y demás, y giran, y sí, está todo bien, pero es de otro orden. No quiero invalidarlo, por supuesto, ni se me ocurre, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me pareció fantástico ver todo ese trabajito puntilloso, como si alguien estuviera, escribiendo, me pareció bárbaro. Bueno, acá mis amigas me dicen, che, digo, no me acuerdo un carajo, no me pregunten así nomás, porque mi memoria es un desastre. Pero me acerqué a un lugar y estaba mi canto predilecto, que no está ni en el infierno, que es el más bajo, ni está en el más alto, porque yo no creo en un mundo completo. Discúlpenme lo que voy a decir, pero es una cosa absolutamente personal, de la cual nadie tiene por qué ponerla en algún lugar porque la haya escuchado por mí. Pero yo siempre he vivido cerca de la desesperanza. Entonces el paraíso nunca me interesó, la verdad. Es un mundo completo. No me interesan jamás los mundos completos. Para mí al mundo siempre le va a faltar algo. Y bueno, entonces, y como tampoco es el infierno para mí, porque encuentro siempre muchísima gente, como en este momento, que puede tener algo que ver conmigo y yo con algunos, lo cual me encantaría, es el purgatorio, que es el lugar del término medio donde yo vengo. Yo vengo de un poco más abajo, pero es un buen lugar para mí. Y entonces había un cartelito y decía, in exitu Israel de Egipto. Es un verso, pero es un verso que no es de Dante, es un verso que Dante pone en el segundo canto del Purgatorio, y que in exitu Israel de Egipto, se darán cuenta todo lo que significa, ¿sí?
Israel que se libera del yugo en Egipto cuando Moisés atraviesa el Mar Rojo y se va, ¿no? Y que pasa a ser parte de los salmos para la iglesia. Está en el segundo canto. El segundo canto está lleno de color. Se lo sintetizo y después trataré de recordarlo. Y ahí terminamos. Les comento dos o tres cosas y terminamos ahí, se los prometo. El segundo canto ya aparece el color, aparece Marte, el planeta rojo, entonces el mar, aparece el sol, el amanecer, aparece una luz blanca, aparece el blanco, ¿sí? Aparece una cierta luminosidad, el monte, ya empieza a haber una historia distinta. Bueno, voy a ver si me acuerdo, algo me acuerdo. Perdonen la pronunciación, Dice, ya era el sol al horizonte giunto, lo cui meridian cerche o coverche a Jerusalén col su più alto punto. E la notte che opposita lui cerchia, uscia di gange fuor con le bilance, che le cangion di man quando soverchia, sì che le bianche e le vermiglie guanze, la dobiera della bella aurora, per troppa etate divenivan rance. Noi eravam lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore e col corpo dimora. Ed ecco qual sorpreso dal mattino per li grossi vapor, Marte rosseggia, giù nel ponente sobre il suol marino, cotal m'apparve, s'io ancor lo vecchia un lumen per lo mar venir sirrato, che il mover suo nessun volar parecchia. Tal qual, come un poco he ritratto l'occhio per domandar lo duca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Poi, d'ogni lato adesso m'appario, non sapeva che bianco e di sotto, a poco un altro a lui uscio. Lo mio maestro ancor non faceva moto, mentre che il primibianco apparverà lì. Allor che ben conobbe il galeotto gritò, fa, che le ginocchia cali, ecco l'angel de Dio, piega le mani. Ormai vedrai di siffatti ufficiali, vedi che sdegna le argomenti umani si che remo non vol, né altro velo che l'ali su e traliti su lontani. Vedi come la dritto verso il cielo trattando l'aire con le eterne penne che non si muta come mortal pello. Poi, come più e più verso noi venne, l'uccel divino più chiaro appariva perché l'occhio dal presso ne sostenne, ma che n'hai giusto, e quei se venne arriva con un vascello nel letto è leggero, tanto che l'acqua nullamente ottiva. Da popa stava il celestial noquiero tal che faria beato pur descritto, in più di centro spirito introcediero. In exitu Israel d'Egitto cantavan tutti insieme ad una voce, con quanto di col salmo pozia scritto. Poi fece il signo lor de Santa Croce, onde si gritar tutti in sulla piazza, endelse il G, come venne veloce, la turba che rimase lì selvaggia, parea del loco rimirando intorno come con lui, che no ve cosa saggia. Da tutte parti saetava il giorno, lo sol caeva con le saete conte, di mezzo il ciel cacciato Capricornio. Quando la nuova gente alzò la fronte per noi, dicendo noi, se voi sapete, mostratene la via de gire al monte. E Virgilio rispose,
voi credete, forse che siamo esperti di sto loco, ma noi siamo peregrini, come voi siete. Lo sé hasta el final, no lo voy a decir, primero porque sería aburrirlo, pero yo he encontrado siempre el numen de la poesía ahí. No solo el de la poesía, el numen cuando un hombre se encuentra verdaderamente consigo mismo, no encuentra exactamente qué es lo que es, sino que encuentra un cierto lugar. Se los traduzco para que lo tomemos. Dice así, cuando la gente que baja de la barca, esta que ven, que viene, y que Dante va a encontrar un amigo, Casella, el músico, que en su vida le tocaba para que él cantara algunas composiciones. Entonces, dice, cuando la nueva gente nos vio, se vino hacia nosotros preguntando por dónde al monte se va directamente. Y Virgilio respondió, ¿estáis pensando qué almas somos de este sitio moradoras? Pero vamos también peregrinando. Siempre me pareció la quinta esencia de la aventura humana, ¿no? Un pasaje. Cuando tantas veces se dice el hombre es, bueno, yo no sé si es, lo que sí sé que pasa. Y lo último, porque sigue un poco después, y viene esto por lo cual les dije las referencias iniciales, la de Odiseo, cuando quiere abrazar a su madre y no la puede abrazar porque se escapa. Y el canto sigue, y en un determinado momento él dice, 3 volte dietro a lei le mani a Vinci, estante a Casella. Casella, el músico, baja y le dice, tú acá, él está vivo y Casella ha muerto, y viene entonces la sorpresa de los dos, y Casella que canta, y él le dice, cántame algo de lo que me cantabas antes para reconfortarme, porque vengo de ver todo lo del infierno y demás, y quiere abrazarlo. Entonces dice, 3 volte dietro a lei le mani a Vinci, e tanta mi tornais con ese al petto, de maravilla credo mi dipinsi porque l'ombra sorrise y se retrase, e io siguiendo lei oltre mi pinse. Y tiene otro terceto, con esto termino. Hoy hombre vana, forque en el aspecto, y ahí empieza el canto, ¿no? Empieza justamente ahí, en esto. Hoy hombre vana, sombras vanas, ¿sí? Esto, digamos, el numen del tema de la Divina Comedia, no puedo nunca dejar de enlazarlo con el tema de Platón. Digo, Dante no estaba mirando más allá de la muerte, estaba mirando las actitudes, las acciones humanas, que a veces nos parecen tan disparatadas y demás, y este hecho, el hecho tremendo, terrible, que todos afrontamos cuando de repente tenemos a alguien y ese alguien desaparece. El misterio de la desaparición, de qué ocurre con eso. Eso que estaba ahí y que ya no está. Bueno, yo creo que es demasiado por hoy y gracias por la tolerancia y por la paciencia, y espero que colme un poco la expectativa del tema. Oh.